Bueno, vamos a ser ágiles porque tenemos muchas charlas. Él es el magíster Marcos Williams, también integrante de la Mesa Ovina Nacional. Es magíster en Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y consejero integrante del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio. Integra el directorio del Consejo Agrario Provincial de la provincia de Santa Cruz como director y representando al sector ganadero. Es miembro del Consejo Directivo de CRA en representación de FIAS y delegado provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE. Actualmente en su tarea gremial integra la mesa ejecutiva de la Mesa Ovina Nacional y coordina el grupo de legislación y normativa. Se desempeñó en diferentes instituciones de ámbito rural como responsable de la Unidad de Economía y Mercados, coordinador de Desarrollo Rural del INTA Santa Cruz. Como dirigente rural integró diferentes comisiones directivas de la Sociedad Rural de Río Gallegos y fue gerente de Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz. Ha realizado diferentes cursos de formación en el país y en el extranjero y es autor de diversas publicaciones, proyectos de ley y trabajos científicos de divulgación sobre su área específica. Le damos entonces la apertura a Marcos Williams. No le crean nada, Mercedes, de todo lo que dijo, la mitad. Gracias, Mercedes. Bueno, me toca un tema con el cual uno tiene mucho sentimiento, tuvo la posibilidad de participar desde los inicios. Como es el tema de la ley 25422 para la recuperación de la ganadería ovina. Y entre paréntesis un aviso parroquial. Este año se cumplen 20 años de que se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto original de la ley ovina, que finalmente, como vamos a ver, se promulga allá por el 2001, pero este año cumplimos 20 años del arranque. La ley se llama de recuperación y después de pasado mucho tiempo, la verdad que quisimos darle otro enfoque y estamos hablando que tenemos que pasar, como bien dijo el presidente de CRA hace un rato, de la recuperación al crecimiento y en esto, y a esto nos vamos a referir. Se promulgó en abril del 2001, fue reglamentada en junio del 2002. Remontémonos a diciembre del 2001, enero, febrero del 2002, el país en el cual nos encontrábamos. En todo ese marco salió la sanción de la Ley Ovina Nacional, que se puso operativa en la temporada 2002-2003. Originalmente los aportes del Tesoro eran 20 millones de pesos, teníamos el 1 a 1 entonces cuando se escribió en el 99, con lo cual eran 20 millones de dólares en ese año, esa era la previsión. Lo real que osciló al cambio de cada uno de esos años, entre el aporte concreto, nunca llegamos a 20. Una vez se llegó medio cerca, pero la disponibilidad de los fondos tampoco pudo estar ahí en el 2011. Lo cierto es que los importes reales en dólares fueron entre 2 millones y 12. Fíjense en la variabilidad. Con una media, uno si toma la media de los años, estamos hablando de 5,7 millones de dólares al año, sin contar el de este año. Saquen ustedes la cuenta, 80 millones de pesos. Me exime de mayores comentarios. En 2011, la ley duraba 10 años originalmente y en 2011, en junio del 2011, se prorroga con una vigencia hasta el abril del 2021, como decía recién Daniel Lavallén. En abril del 2021 se finalizan los aportes del Tesoro Nacional y en eso estamos trabajando para, después de 20 años, si les gusta, después del 2011 para acá, después de otros 10 años de la última modificación significativa, requerimos de un ayornamiento claramente, de poner a la ley ovina en este mundo que tan distinto es a cuando se pensó la ley ovina originalmente en el 99.
Esta prórroga principalmente, además de prorrogar el tiempo, volvió a poner en el tapete, en ese año el dólar estaba a 4 pesos, así que volvimos a los 20 millones de dólares originales, por eso el importe de 80 millones, pero cuando finalmente estuvieron los fondos ya no estaba a 4 pesos, con lo cual nunca llegamos a los famosos 20. Bueno, ¿para qué era la ley Ovina? Vamos a la cuestión más filosófica. La ley Ovina instituye un régimen para recuperar la actividad. Ahora vamos a ver de dónde veníamos, por qué, el tema del nombre de la recuperación. Para adecuar y modernizar los sistemas productivos ovinos, para incrementar las fuentes de trabajo y consecuentemente la radicación de la población rural. Esto es lo que dice la ley. Y le da como 3 características: que sea sostenible a través del tiempo, para lograr que la actividad sea sostenible a través del tiempo, para lograr una producción comercializable bajo condiciones agroecológicas sustentables. Esto es lo que dice la ley. Vamos simplemente a una síntesis. Los beneficiarios son los productores ovinos de las provincias, aquellas provincias que se adhieran, y se agregó con posterioridad incluir a otros eslabones de la cadena, transformadores, comercializadores, prestadores de servicios. Se hace finalmente a través de 2 instrumentos: aportes reintegrables y aportes no reintegrables, y establece una gama amplia de acciones que se pueden realizar dentro del marco de la ley. Define como autoridad de aplicación la actual Secretaría de Agroindustria, y para agilizar, y un tema no menor, y salir de toda la burocracia del circuito de la Administración Pública Nacional, se crea un fondo fiduciario que se llama FRAO, el Fondo Fiduciario de Recuperación de la Actividad Ovina, por eso el nombre de FRAO. Y este era el concepto: poder salir y tener un mecanismo, salir del circuito administrativo público para poder tener un circuito administrativo ágil, porque la actividad va de Tierra del Fuego hasta Jujuy, y la verdad es que todos los mecanismos ya nosotros ya conocemos de lo que estamos hablando, y la idea era poder tener esto. Ya vamos a ver después qué pasó. Crea a nivel de las provincias unidades ejecutoras, que son las que ejecutan finalmente en el territorio la ley, y una comisión asesora técnica a nivel nacional, con la participación de los productores, las provincias y la nación, para ir analizando año por año cómo marcha la actividad ovina en su conjunto a nivel nacional. ¿Por qué lo de la recuperación de la actividad ovina? ¿Por qué la ley ovina? Veníamos, no sé si hay puntero, bueno, no importa. Puede ser, puede que sí. Bueno, el puntero. Bueno, no importa. Estamos chiquititos, no se nota, no importa. Veníamos de un nivel de actividad, nosotros veníamos, la tendencia al año 2000 era de una franca disminución de las actividades. Nosotros estamos hablando, yo lo puse a partir del año 95, ustedes pueden ver que entre el año 95 hasta el año 2001-2002, las existencias bajaron de casi 16 millones de cabezas al punto más bajo de la historia de ovinos en el país, con 12 millones de animales. Y esto fue un poco el diagnóstico o la síntesis del porqué de la ley ovina. Si nosotros agarramos este gráfico y vamos más atrás todavía, la caída venía ya en picada hace tiempo. Pero estamos hablando de que en este periodo, la verdad que era clara la tendencia hacia la disminución, y por eso lo de recuperación. Nosotros vamos a poder ver después, a partir del año 2002 en adelante, cómo la ley ovina, llegamos al punto, en este caso estábamos al 2017, llegamos a un punto donde hubo un crecimiento significativo, una serie de una recuperación importante, y después entramos en una meseta en el cual estamos hoy, en el orden ya lo vamos a ver, de los 15 millones de cabezas. Y esa línea verde, que es la que estamos mostrando ahí,
es la que queremos, es nuestra meta. Estamos pensando en la Mesa Ovina Nacional, llegar para el año 2030, o sea, casi dentro de 10 años, con un stock de alrededor de los 18 millones y medio de cabezas ovinas. Y por esto es que estamos necesitando un ayornamiento, una nueva ley que nos permita lograr este objetivo para finalmente ir de la recuperación al crecimiento. ¿Qué pasaría si no tuviésemos ley? Estamos pensando que con esta meseta continuaría, no podríamos hacer todo lo que se comentó acá respecto de, Dardo lo dijo muy bien, habló de la informalidad, de las otras zonas del país, planteó el ejemplo de la provisión de carne, y bueno, y esto, si nosotros no pudiésemos tener un apoyo, un apalancamiento de una ley ovina ayornada y modernizada y puesta en valor, como se dice hoy, esto sería lo que nosotros pensamos que podría pasar. Así que el desafío es de un futuro de la línea roja a un futuro de la línea verde. En un análisis cortito de lo que pasó con la ley ovina, 3 grandes etapas. Una primera etapa que llega aproximadamente desde sus inicios al 2008, donde la ley funcionó, a nuestro entender, bastante ajustada a lo que estaba previsto y ajustada en su espíritu y en su letra y en su ejecución. Y esto permitió, acompañado por una serie de circunstancias externas, no vamos a ser ingenuos al respecto, pero lo cierto es que esa llave verde de alguna manera muestra ley ovina desde sus inicios hasta el 2008 aproximadamente. Tuvo una segunda etapa donde podemos ver una caída significativa, importante, hasta aproximadamente diciembre fines del 2008 hasta fines del 2015, donde la verdad y a nuestro criterio se vulneró el espíritu de la ley ovina. No solo se vulneró el espíritu, sino que también, para nosotros por lo menos, hubo algunas cuestiones normativas que no se cumplieron, que debían cumplirse. Ahora vamos a ver algunas de ellas, que están previstas en la ley, que en algún caso pueden que no sean obligatorias, pero eran altamente convenientes, que antes se hacían y que se dejaron hacer. El resultado es ese. Y después, a partir del cambio de la administración, fines de 2015 hasta ahora, la ley ovina se mantuvo en ese nivel y hubo un primer periodo de ponerse al tanto de qué se trataba y hubo un segundo periodo de volver lentamente a retomar el camino original, y hoy podemos decir que si llevamos esa línea hasta el 2019, seguramente vamos a ver que estamos alrededor de los 15 millones de cabezas aproximadamente, y con un montón de oportunidades y ventanas que se abren y que la ley ovina claramente podría aprovechar y ser la herramienta para poder seguir por esa línea verde que es un poco el trazado de nuestro futuro. Así que hasta acá un poco un análisis muy apretado de lo que pasó. A veces uno dice, ¿qué beneficios tuvo la ley ovina? Vamos a ver algún beneficio de tipo monetario, pero la verdad es que, y acá hay algunos que estuvieron en los inicios y estuvieron muchos transitando buena parte de lo de la ley ovina, dejó muchas cosas cualitativas, avances cualitativos, que son, y la verdad que entusiasman. La ley ovina trascendió gobiernos, trascendió administraciones. Pasó el gobierno del presidente del expresidente de la Rúa, del presidente Dualde, el gobierno de Kirchner, de Cristina Fernández y hoy del presidente Macri. Y la verdad que dentro de todo, más o menos, anduvo dentro de estos carriles. Lograr en Argentina, durante prácticamente 20 años o 15 años, que haya una política o una herramienta que trascienda gobiernos, per se ya es un avance. La verdad que es una cosa significativa y esta es una de las cosas que nos entusiasman para la próxima.
Ayudó, como mostré, a revertir la tendencia declinante de la cual veníamos, logró el involucramiento de las provincias. Hoy, hablar de la ley ovina en cualquiera de las provincias, en algunas más y en otras menos, pero hay, con un gradiente, un involucramiento de las provincias en la actividad ovina, y acá la ley ovina tuvo que ver, porque tomó contacto, porque formó webs, porque involucró a productores, a gobiernos provinciales, a instituciones y organismos privados, públicos, en fin. Cuando hubo algunos eventos extraordinarios, esto se vio en Patagonia y también en las zonas extrapatagónicas, ahí estuvo la ley ovina apuntalando, no quizás porque no disponía de los fondos de todo lo deseado, pero fue un puntal importante en aquellos momentos. La ley ovina permitió hacer continuar programas, como se dijo acá, como el programa Prolana y el CIPIM, el Sistema de Información de Precios y Mercados, que hoy y desde hace bastante tiempo se financia con fondos de la ley ovina, que antes se financiaban con fondos de la Secretaría de Agroindustria, o de la SAPI anteriormente. Lo cual no es un tema menor, que darle continuidad a ese tipo de programas. La ley ovina apoya organismos técnicos y a la formación de profesionales, difunde la actividad ovina en todo el país, ha hecho una contribución para de alguna forma evitar o por lo menos disminuir el ritmo del éxodo de las zonas rurales a la ciudad, ha hecho una contribución al respecto. Ha sido modelo la ley ovina para otros tipos de producciones. Hoy tenemos una ley caprina funcionando que es prácticamente copia fiel de la ley ovina, nacional. Y supo haber en el Congreso de la Nación una ley bovina de las mismas características y metodologías que en su momento trazó la ley ovina. Así que la verdad que ha sido un modelo que ha permitido replicar esto, o por lo menos ha dejado planteado las inquietudes al respecto. Y lo más importante, o una de las cosas importantes, el tema económico. La ley ovina, cuando uno hace los análisis, ha sido una buena inversión. La ley ovina ha permitido, entre lo que entró, lo que aportó el Estado Nacional y lo que generó como apalancamiento de la facturación del sector productivo privado, tener un balance positivo. Estos son, hablábamos de resultados económicos, estos son el costo total, lo que ha aportado la ley ovina nacional, 120, llevados a dólares constantes, con el tipo de cambio multilateral, en el cual siempre Mauricio insiste, tomar el tipo de cambio multilateral del Banco Central. Este fue el aporte en millones de dólares, casi 121 millones de dólares. La producción sectorial en ese periodo del 2002-2003 al 17-18 ha estado casi en los 5.000 millones de dólares. De esos 5.000 millones de dólares, casi 750 millones de dólares se han generado en forma adicional por efecto de la ley ovina. Quiere decir que la ley ovina, por cada peso que puso, logró un incremento marginal de 6. Por cada dólar que puso la ley ovina generó 6 adicionales, lo cual, visto en dólares y visto como una tasa de retorno de la inversión que se ha hecho, la verdad que es altamente, y si le sumamos los beneficios cualitativos que hablábamos recién, la verdad que ha sido desde el punto de vista estrictamente económico y financiero, ha sido una excelente inversión. Como ven ustedes en el gráfico, simplemente es año por año, de acuerdo a lo que invirtió en cada uno de los años, lo que se generó de producción en los años, y lo que generó la ley ovina en cada uno de esos años. Ese es en porcentaje, en cada uno de los años, del beneficio que ha logrado la ley ovina. Pero bueno, hasta acá la historia. No sé cómo vamos con tiempo, Mercedes. ¿Bien? ¿Me avisas? Bueno, pero nosotros queremos más, y la verdad que nos entusiasma y queremos ver
ir de la recuperación al crecimiento. Ya esto de quedarnos haciendo la plancha cuando se abren ventanas por todos lados, por decirlo burdamente, la verdad que habiendo de alguna manera recuperado el envión y logrado que en todo el país se hable de la actividad ovina, estamos pensando en ¿qué somos hoy? De esto van a hablar amigos y colegas en charlas posteriores. Somos casi 15 millones de ovinos. Estos son los indicadores que manejamos en la Mesa Ovina Nacional como medias nacionales, con una producción de 55.000 toneladas de carne, con una tasa de extracción del 25%, con un valor de la producción ovina que está entre los 450 y 500 millones de dólares al año. Somos 40.000 producciones comerciales, de los cuales 20.000, de los cuales sí, el 50% tienen como ingreso principal, o sea, más del el 66% o más de sus ingresos viene de la producción ovina. Le adicionamos además otros 80.000 productores que, haciendo otra actividad, también tienen ovinos en sus campos, como producciones alternativas, como un complemento, como una tradición. La cadena lleva 100.000 empleos anualizados. La Argentina consume 1,2 kilos de carne, tiene un consumo aparente de 1,2 kilos por habitante per cápita por año. Y la cadena tiene la faena, digamos, ya que hablábamos de informalidad, nuestro cálculo es que alrededor del 34% del complejo cárnico está dentro de esa característica de informalidad, en un abanico grande, ¿no? de informalidad, de cuestiones menores a cuestiones más significativas. Pero estos somos. Esta es la distribución, este es un gráfico de Mauricio, que lo usamos en la Mesa Ovina Nacional. Los puntitos es la concentración y la distribución de ovinos en el país, con sus distintas razas, su distinta participación en cuanto a porcentaje. Pero si lo otro éramos como promedios, como números concretos, estos somos como distribución territorial. Y además somos diversidad de ambientes, porque somos Patagonia, somos provincia de Buenos Aires, somos el litoral, somos la Pampa húmeda, somos el NEA, somos Argentina. Y sobre esto tenemos que operar. Y esta es nuestra evolución, ahí están los 15 millones, esto es un trabajo que se presentó en la Mesa Ovina Nacional el año pasado en la exposición rural. Y acá estamos, ¿qué somos en stock? 15 millones, y hacia dónde estamos pensando en llegar en aproximadamente 18 millones en 10 años. Esto nos da más o menos un 1% anual acumulado por año. Estos somos en carne ovina, en producción de carne, hoy los 55.000 toneladas. Y estamos apuntando con un crecimiento anual del 4% acumulado por año a llegar a 91.000. Esto ya nos está diciendo cosas, nos está diciendo queremos más cabezas, pero sobre todo queremos más kilos por cabeza y ser más productivos. Y además el ambiente externo, o sea, en el país y en el mundo, nos dicen que nos tenemos que adaptar o nos sacan del juego. El ovino del futuro está en las manos de los cabañeros y de sus demandas y de la demanda de sus clientes, dice Mark Ferguson, en una de sus charlas que están ampliamente difundidas. Y nos tira tips, ¿no? Nos dice, el bienestar animal es la mayor demanda de los consumidores, hay que conocer las demandas de los clientes, el bienestar animal debe estar prioritariamente dentro de los parámetros, la oveja del futuro debe ser más eficiente y requerir menos costos y tiempo, y nuestros modelos de producción deben ser totalmente auditables como síntesis de qué es lo que de qué se está hablando en el mundo respecto del ambiente externo que nos está advirtiendo de algo. Dentro de un marco de una tendencia global, una transparencia que usamos también dentro de la Mesa Ovina Nacional, donde con una población creciente, con mayor demanda de alimentos, con el cambio climático, la bioenergía, la sustentabilidad, la urbanización, bueno, todos estos parámetros, la consultora McKinsey está, digamos, de alguna manera difundiendo para la FAO le hizo este trabajo y dice, ¿dónde vamos enmarcados en qué?
Y este es el tablero, de alguna manera, el tablero mundial. A partir de todo esto, nosotros nos tenemos que empezar a preguntar y definir que la ley ovina debe ser una herramienta para alcanzar los objetivos estratégicos de la cadena agroindustrial ovina nacional, teniendo en cuenta su potencial, teniendo en cuenta las tendencias globales y los escenarios futuros. 3 variables importantes: las tendencias, los escenarios futuros, a dónde queremos llegar y cuál es el potencial que tenemos. Y con esta guía tendríamos que sentarnos a pensar en la nueva herramienta que vamos a llamar ley ovina. ¿Qué objetivos entonces estamos pensando dentro de la actividad ovina del país? A partir de la columna del 2018, donde decíamos, estos somos, estamos pensando, y acá de alguna manera lo sintetizamos en un cuadro para que quede bien claro, estos somos, y en la columna de la derecha es a dónde queremos llegar, a 18 millones de animales para el año 2030, con esos pesos con esos rindes del peine, el peso de kilos por animal de lana, en la finura, en el valor de la lana, en el porcentaje de madres de nuestras majadas, en la tasa de extracción en la cual tenemos que subir por lo menos 5 puntos, en el peso medio de la res, la producción de carne y la producción en toneladas y en millones de dólares, y la producción ovina en general. Estamos queriendo casi duplicar en dólares la producción, la facturación del sector ovino nacional. Y la verdad que es un desafío interesante para ponernos como meta, ¿no? ¿Qué pretendemos? Aumentar el número también, aumentar el número de empleos directos, temporarios, mayor arraigo rural. Pretendemos ser previsibles o tratar de ser lo más previsibles posibles y tratar de estabilizar, tener herramientas que a mediano plazo nos permitan estabilizar la producción, incrementar el valor agregado nacional, guiados por la calidad y la diferenciación, aumentar o mejorar claramente el tema de la formalidad en cuanto a la producción, en cuanto a la facturación y la recaudación fiscal. Estos son desafíos que lo habíamos presentado el año pasado en lo productivo, en la industria. Estos son, por ejemplo, y hablando de ella, va a haber charlas respecto a esto, simplemente es un pantallazo para pasarlo. Esto es Estados Unidos, son las presentaciones de cordero australiano, Estados Unidos y Chile, como presentaciones. Aquello es congelado y esto es fresco, como para saber qué hacen nuestros competidores respecto de la carne ovina, ya que estamos aquí en Argen Carnes. Digo, con esto nos encontramos en el mundo, en supermercados. Estos son los desafíos, y por ejemplo hablábamos recién, brindar córteres fáciles de consumir, desarrollar otros mercados, promover indicaciones geográficas, mejorar la trazabilidad, aprovechar la cuota Hilton que decía hace un rato Dardo. Bueno, la verdad que los tenemos puntualizados, simplemente mostrarles en qué se está pensando, y estos van a ser en qué se está pensando en lo que respecto a la cadena de la carne ovina, y estos son los desafíos que queremos lograr utilizando herramientas principalmente como la ley ovina, aunque también vamos a ver que podemos utilizar otras. Algo hablamos en lo que hace a la producción de lana, el aumento en la cantidad y la calidad de la lana producida, la reducción de las finuras, la adaptación generalizada de las prácticas pro lana o aquellas que programas públicos o privados que trabajen en el mejoramiento de la calidad de las lanas. En esto mostramos la foto de las diversidades de ambientes productivos, así que imagínense que hay de todo en cuanto a escalas de productores chicos, medianos y grandes. Hay un tema en lo que hace a los pequeños productores, en cuanto a la mejora en la presentación o producción, presentación y comercialización de sus lanas, mucho para hacer, en las alianzas estratégicas y la cadena de valor agregado,
La verdad que hay mucho para trabajar y en esto estamos pensando. ¿Cómo? ¿Cuáles son las estrategias? Los abordajes tienen que ser diferenciales según la región. Cada región tiene que tener su autonomía. Tenemos que promover alianzas estratégicas, acuerdos, mejoras de infraestructura y servicios en la zona rural. Daniel hablaba recién de uno de los rubros de la Mesa Ovina Nacional, que habla de la calidad de vida en el campo. En el caso de los mercados externos, estamos queriendo hablar sobre el concepto de diferenciarnos, de ir a la comercialización compitiendo no por el volumen, sino por la calidad y la diferenciación. Y acá entran todas las herramientas, las certificaciones y las herramientas de diferenciación, como son las indicaciones geográficas, por ejemplo, o las normas en lo que hacen a buenas prácticas. Y en lo que hace al mercado interno, adaptar la oferta a lo que nos está pidiendo el consumidor. Queremos ir hacia sistemas productivos más estables, con producciones más intensificadas en aquellos lugares donde se pueda, y algunos mecanismos para tratar de disminuir los riesgos y la volatilidad, los riesgos climáticos, de mercados y en lo posible de los tipos de cambio también. Hay instrumentos financieros, hay instrumentos tecnológicos que permitirían, en otras producciones se utilizan, pero nos permitirían minimizar o tratar, lo que tiene que ver con los seguros también, minimizar, hacer en el fondo sistemas productivos más estables. Y nuestro caballito de batalla, en definitiva, ir a la mejora en la productividad primaria, más carne y más lana por animal. Hablábamos también y tenemos como objetivo por lo menos llevar esa informalidad a una cifra de un dígito. 20 años después, en una ley que quiere actualizarse, estamos pensando primero en aprovechar las buenas y malas experiencias transitadas. Después de 20 años tenemos mucho para analizar de qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y no podemos tirar por la borda toda esa experiencia rica que hay para decir esto anduvo, esto no anduvo. Recuperar de alguna forma el espíritu original de la ley. Hay muchas cosas de la ley que uno las analiza fríamente 20 años más tarde y la verdad que estaban bien. Y el problema no era que no estaban en la norma, sino que o la norma no estaba lo suficientemente bien redactada o directamente no se aplicó. Y bueno, vamos a tener que sentarnos y ya nos estamos sentando para, en función de este análisis, modificar, agregar, eliminar aquellos puntos en la norma actual que requieran de esa intervención. ¿Qué estamos pensando? Enfoque de vuelta a lo que tenía originalmente, enfoque participativo y descentralizado, prioridad a proyectos que se hagan en conjunto, la visión desde el mercado a la pastura, la calidad como un eje estratégico, solo que haya volver a un solo circuito. Nosotros en un tiempo de la ley ovina, que yo lo marqué ahí con una llave, tuvimos doble loop, le llamo yo, el circuito del FRAO y el circuito de la Secretaría de Agroindustria. Los proyectos se demoraban más de un año en aprobarse solo a nivel nacional. Y hay que volver a esto porque el espíritu de esto era agilidad y simplificación y además garantía de tener los fondos en tiempo y forma, que es una cosa que en la administración pública se ve poco. Apoyo a las entidades de productores, volver al espíritu de la ejecución federal. La ley ovina estuvo pensada para que la definición, la decisión y la aprobación se hicieran en las regiones. Agroindustria lo único que hacía era solo la aprobación del trámite formal, pero el proyecto que venía aprobado desde las provincias, la decisión estaba ahí. Volver al espíritu federal. Y así está concebida, cuando uno lee la primera página hasta la última, la concepción, la arquitectura, la técnica legislativa que tiene, la arquitectura de diseño que está hecho para este criterio. Incluir contrapartes provinciales, la ley ovina original lo incluye, pero acá tendríamos que darle una vuelta de tuerca para el mayor compromiso de cada uno de los gobiernos provinciales. Por eso hablamos de las contrapartes provinciales que tienen, pero habría que profundizarlo, y la elaboración de programas nacionales, muchos de los cuales se hicieron, y vamos a ver después algunos ejemplos al respecto.
la evaluación de pastizales, el manejo del pastoreo, la regeneración como una de las acciones principales que tenemos que volver a insistir e incluir, planes sanitarios con seguimiento a campo, esquemas de capacitación integrales y difusión, manejo y aprovechamiento de fauna y predadores, información estadística confiable. No pudimos, todavía no tenemos un sistema de información confiable sacando el SIGSA del SENASA, que es sanitario y que tiene una serie de cuestiones o falencias que realmente es una guía, pero la verdad que todavía le falta una vuelta de rosca. Hay alguna información, pero no está disponible no está completamente disponible, es parcial. Tenemos que modificarnos, tenemos que mejorar en este sentido. Programas de mejora genético monitoreados y difundidos, programas de apoyo a las cadenas agroindustriales, algo que por ahí quizás la ley ovina original que se quedó un poco corta. Este documento es de agosto del 2002, es la tapa del documento, miren, documento base para la formulación de la Estrategia Nacional de la Carne Ovina y el índice. Era una síntesis, pero hubo algunos documentos que terminaron, como van a ver, en documentos. Este es un trabajo que hizo la Secretaría de Agroindustria, lo presentó creo que en mayo del 2015. Yo tomé una transparencia para que tengamos un ejemplo. Miren todas las acciones, esta llega hasta la IG Cordero Patagónico que se hizo en el 2014. Podríamos incluirle ahora el programa de promoción del consumo que se firmó hace 15 días, un mes. Pero fíjense todas las acciones, todo el papel escrito que hay. Repito, todo el papel escrito que hay. Esto es volver a empezar permanentemente. Digo, hubo cosas. Empecemos a preguntarnos qué pasó y por qué quedaron en titulares o en resoluciones o para pensar. Por último, yo la verdad que quiero simplemente acá, y ya medio terminando, poner unos tips, porque dice, bueno, Marcos, y en concreto, hacia dónde queremos modificar, cambiar, o qué puntos podríamos ir pensando para una nueva norma? Para una nueva norma, y hay que definirlo, pero digamos, está abierta la puerta, estas son propuestas, ideas, reducción de los plazos del circuito administrativo, tener en cuenta que los tiempos administrativos tengan en cuenta los tiempos productivos. A mí no me sirve de nada que me aprueben un proyecto en el momento en el cual no puedo ir a comprar Hacienda y por ahí tengo la plata adjudicada casi un año o 9 meses esperando la carroza, y este es el concepto. Un tratamiento específico y definido para pequeños productores ovinos, que es lo que dice el artículo 17 de la ley, pero que nunca terminó de definirse como tal, y entonces es la puerta a un gran signo de interrogación. Dice la ley, pero a partir de ahí no está concretamente definido de qué se trata y parametrizado. Entonces se abre la puerta a un montón de cosas. Acotar el porcentaje de aportes no reintegrables, porque si tenemos la ventana abierta completamente libre, como lo dijimos una vez en una reunión de Comisión Asesora Técnica de la Ley Ovina, nos fumamos los fondos de la ley. ¿Hay cosas que requieren aportes no reintegrables? Sí. ¿Apalancan otras cosas? También. Pero salir a regalar fondos no reintegrables para no se sabe muy bien qué y cuál es el impacto, es fumarse la plata de la ley. La ley contemplaba que al finalizar su periodo iba a quedar un fondo de dinero rotatorio en cada una de las provincias para que el circuito funcionara todo el tiempo posible, cosa que finalmente la verdad que no ocurrió. Descentralizar funciones de aprobación en las provincias o en las web, lo que ya lo dijimos. Un nuevo rol de la Comisión Asesora Técnica. Está demostrado que la Comisión de Asesora Técnica se junta, con suerte, una vez por año para decirle a la autoridad de turno, está bien, está mal, no sé, punto, y se acabó la historia. Y ese no es el rol de la Comisión Asesora Técnica. Así que hay que replantear un nuevo rol.
El cumplimiento de los foros, la ley tiene los foros anuales. Hay un artículo especialmente que dice que todos los años tiene que hacerse un encuentro nacional ovino con participación e invitación a legisladores, funcionarios nacionales de primer orden. Nunca se cumplió. Todo fue que hagamos un foro porque hay que cumplir, en el mejor de los casos cuando hubo años que ni siquiera se hicieron los foros. Este es un caso claro de una ley que no se cumple. Está la norma, está la letra, pero no se cumple. Aprendamos de la experiencia. Tratamiento con el tema de los deudores, las actualizaciones de las deudas y cuáles son las funciones, las sanciones, porque si no, es buenísimo. Saco un crédito, no lo pago y devuelvo chauche palito. Saco, no sé, a plata de hoy 1 millón de pesos y devuelvo dentro de 5 años 1 millón de pesos, que debe ser la nada misma. Hoy estamos recuperando créditos, cuotas de, no sé, 150.000, 200.000 pesos de créditos que supieron ser una fortuna. Porque la ley ovina es de los productores para los productores, tenemos que cuidar los fondos. Hay un error de interpretación en las autoridades de turno donde se piensa que los fondos son de la repartición que administra o son fondos públicos, estamos de acuerdo, pero no son fondos para financiar lo que los presupuestos de los organismos nacionales no ponen. Porque vamos a hablar claro, cuando inició la ley ovina, el financiamiento del programa Prolana venían por fondos de la Secretaría de Agroindustria aparte de la ley. Esos fondos desaparecieron y con los propios fondos de la ley tuvo que además financiar el Prolana. En buena hora. Pero el concepto no fue ese el concepto con el cual fue diseñado la ley ovina. La ley ovina es para ir de la línea roja que presenté yo a la línea verde. Para eso es. Y los presupuestos que tienen que, ojalá sean cada vez más grandes, de los organismos técnicos, políticos y demás que hacen a su funcionamiento, tienen que venir por el presupuesto como corresponde y como debe ser. El financiamiento de la ley, tenemos que ir pensando la duración de la ley, qué mecanismo tiene que tener la actualización de los fondos que se aportan, porque si no cada vez más, 80 millones de pesos del 2011 no son los 80 millones de pesos de hoy, eso está claro. Sí tendrá que ser un índice de producción por cabeza, sobre el porcentaje de las exportaciones, por un porcentaje de la producción, pero de alguna manera tenemos que decir, en los fondos de la ley, el poder adquisitivo de los fondos de la ley tenemos que garantizar que siempre sea el mismo a partir de un punto cero que tenemos que definir. Puntos a revisar, y ya con esto vamos terminando. Tenemos que consensuar criterios de priorización y de asignación de fondos. No podemos ir a una reunión de CAT para que alguien diga, así se reparte la plata y punto. Votemos o no votemos, pero digo, hay que consensuarlo en función de las políticas que tenemos que definir en conjunto. Hay criterios, a veces hay criterios que son claros, lo que no están consensuados. Que el número esté claro o el mecanismo de distribución esté claro, no significa que estén consensuados, significa que alguien dijo eso y se hace eso, pero estamos proponiendo otra cosa. Quizás alguna revisión respecto del porcentaje que se afectan para gastos operativos habría que revisar. La actualización de los fondos prestados. Tremendos. La actualización de los fondos prestados. ¿Vamos a prestar a valor producto? ¿Vamos a prestar con intereses? ¿Vamos a utilizar algún índice de actualización para poder actualizar el préstamo que se le hace a un productor? Porque estamos cuidando también el fondo que la ley recibe para darse vuelta y prestarlo a otro productor. El aporte que le hace la ley ovina a un productor, el crédito que le da y que recupera después, está disponible para que otro lo tenga. Poner en marcha la figura de plan de trabajo previsto en la ley original. Yo no tengo que hacer un proyecto a 10 años con una evaluación de la majada para poder comprar, no sé, corrales portátiles. No tiene sentido. Que para que voy a poner 2 molinos tengo que hacer un proyecto a 10 años que me lleva una carpeta así de gorda con evaluación de... Para eso está la figura del plan de trabajo que para la ley original prevé y nunca
se puso en marcha y que es una herramienta fenomenal, sobre todo cuando los productores son más chicos y por ahí el préstamo es una cosa, el pedido es una cosa relativamente sencilla o se cae de maduro. Ahí tenemos que garantizar el cobro, tenemos que pensar en mecanismos que bloqueen a aquellos pícaros que no quieren devolverlo, porque los hay lamentablemente. Tenemos que realmente definir en concreto y cómo y cuánto y en qué condiciones y no depender del humor del funcionario de turno para que los recuperos de los créditos como originalmente están concebidos formen un fondo en cada provincia. Así estaba pensada la ley. Hoy funciona así, bastante así, pero la verdad que le falta una vuelta de rosca porque no funciona tan así como nosotros estamos pensando que tiene que funcionar. La asignación de los fondos centralizados, esas acciones que hay que hacer a nivel mesa ovina nacional, por ejemplo, y la aprobación del manual operativo estamos pensando en que debería ser previa aprobación de la CAT. Y muchas de las cosas que aprueba la CAT deberían ser vinculantes y no consultivas, porque bueno, si no es consultivo. Y la verdad que ya sabemos, tenemos experiencia al respecto. E insistir en las contrapartes provinciales, la exención de guías, de ingresos brutos, de sellos, de impuesto inmobiliario, y que sean mecanismos automáticos. En esto todos ponen, como la perinola, y hay que tener mecanismos de este tipo. Y a mayor contraparte, y esto es una idea, a mayor contraparte que se logre, también mayor asignación de fondos, con lo cual realmente la ley ovina empieza a tener un criterio de distribución de acuerdo a la importancia que cada uno le quiere dar. Para tener en cuenta, no hacer más, y con esto termino, no hacer más de lo mismo, incluir temáticas de buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas laborales. La asistencia de la ley es significativa, con lo cual también tenemos que incrementar las exigencias de cancelación y de seguimiento. Tips para pensar entre todos. Así que bueno, hasta acá llegamos con nuestras propuestas, nuestras ideas que tenemos y estamos charlando. Yo les agradezco mucho. Y bueno, si quieren hacer preguntas, no hay ningún problema.